Ahora vamos a ingresar al análisis de las normas generales de auditoría y las normas internacionales de auditoría aplicables a las auditorías de procesos jurisdiccionales. Como ustedes recordarán, cuando expusimos el reglamento de las auditorías jurídicas del Consejo de la Magistratura, tiene como base legal la Constitución Política del Estado, la ley del órgano judicial y también las normas generales de auditoría y las gubernamentales respecto a estos procesos de auditoría, que en caso de dudas, que en caso de vacíos o de aspectos no contemplados en el reglamento, se acuden a las normas de auditoría generalmente aceptadas o las análogas, así como los principios constitucionales y los procesales. En este caso específico, también ingresamos a analizar las normas generales de auditoría gubernamental, que también son aplicables a los procesos de auditoría, a procesos jurisdiccionales. Cabe señalar que mediante la resolución de la Contraloría General del Estado 94 de la gestión 2012 del 27 de agosto se aprobaron 8 normas de control gubernamental, entre ellos el de las normas generales de auditoría gubernamental, que es un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y la calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Este reglamento se aplica por la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna y los profesionales independientes o firmas de auditorías. Y en nuestro caso también pueden ser aplicados por los auditores jurídicos. Estas normas de auditoría tienen como fuentes otras normas internacionales que se han establecido por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, la Federación Internacional de Contadores, a lo que referimos las normas internacionales de auditoría, el Instituto Americano de Contadores Públicos y la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, Instituto de Auditores Internos y la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos. En caso de vacíos técnicos de estas normas generales de auditoría gubernamental en Bolivia, también se acuden a estas. Cabe precisar que si bien estas se adecúan a las auditorías internas, también son aplicables a todo lo que concierne a los procesos jurisdiccionales. Y revisemos. La primera norma general de auditoría es de la competencia, que establece que el auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales destinados para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto respectivamente suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de la auditoría. Llevado a nuestro campo quiere decir que el auditor jurídico que vaya a realizar la auditoría de procesos jurisdiccionales tendrá que tener conocimiento amplio, experiencia, expertise, no solo de las normas sustantivas y procesales, sino también de los preceptos y las líneas jurisprudenciales establecidas en la materia que se vaya a auditar. La segunda norma se refiere a la independencia. Señala que los auditores gubernamentales deben ser libres de impedimentos y prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad, además de mantener una actitud y apariencia de independencia. La tercera norma de ética refiere a que en el ejercicio de sus funciones el auditor gubernamental debe regirse por el Código de Ética del Auditor Gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. Como cuarta regla, la diligencia profesional. Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de resultados del examen, así como en otras actividades que hacen a la labor de auditoría. La quinta norma, referida al control de calidad, señala que las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. La sexta norma
se refiere al ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables a las obligaciones contractuales, y señala que el auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría. La séptima norma se refiere al relevamiento de información, señalando que las organizaciones de auditoría deben realizar el relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual o la auditabilidad según corresponda. La octava norma establecida se refiere a la ejecución, señalando que cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. La novena norma se refiere al seguimiento de las recomendaciones emitidas, señalando que la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. Finalmente, cabe complementar estas normas de auditoría gubernamental ya establecidas por la Contraloría General del Estado como órgano rector de la auditoría gubernamental con las normas internacionales de auditoría que ya las hemos repasado en el módulo tercero, pero vamos a hacer una recapitulación sumaria de todo ello, de todas las normas internacionales de auditoría que debemos adecuar a nuestras auditorías de procesos jurisdiccionales en lo que corresponda. Entre ellas, la NIA 220, de control de calidad de la auditoría, que tiene como propósito establecer reglas y guías de procedimiento para el control de calidad del trabajo de auditoría. Las políticas y procedimientos de control de calidad deben ser implementadas tanto al nivel de la firma de auditoría como respecto de un trabajo del auditor en particular. La NIA 230 expresa que el auditor debe documentar las materias que son importantes en la provisión de elementos de juicio para respaldar tanto la opinión del auditor como el debido cumplimiento de las normas de auditoría. Los papeles de trabajo pueden estar en forma de papeles propiamente dichos, películas, medios electrónicos u otro tipo de almacenamiento de datos. La NIA 250 nos habla respecto a la responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias cuando el auditor planifique y ejecute los procedimientos de auditoría y en la evaluación y comunicación de los resultados de su trabajo. Debe reconocer que el incumplimiento por parte de la entidad de las leyes y regulaciones pueden afectar significativamente los estados contables sujetos a examen. La NIA 260 establece las guías para determinar las materias que el auditor debe comunicar a las autoridades del ente y que surgen de su trabajo de auditoría. A su vez, indica la oportunidad y la forma en que tales cuestiones deben ser comunicadas y la debida confidencialidad que debe guardar respecto a los hallazgos de auditoría. La NIA 300 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría. Esta norma está redactada en el contexto de auditorías recurrentes. Quiere decir que se realizan por gestión o cada cierto tiempo de forma reiterada. La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. La NIA 310 nos habla de la ejecución del negocio, siendo necesario para la ejecución de una auditoría que el auditor y su equipo deban obtener un apropiado conocimiento del negocio
que les permita identificar los sucesos, las transacciones y las prácticas relevantes que tengan efecto en los estados contables auditados tomados en su conjunto, como en el informe de auditoría, que también es aplicado al análisis de legalidad que podamos realizar. La NIA 315 nos refiere que el auditor debe obtener una comprensión de la entidad y de su ambiente, incluido el control interno que sea suficiente para identificar y evaluar los riesgos de errores significativos en los estados contables debido a fraudes o simplemente errores, y que sea suficiente para diseñar y ejecutar los procedimientos de auditoría apropiados. En su caso, podremos adecuar esta normativa a la planificación y a la identificación de errores en el control de la legalidad en un determinado procedimiento o accionar que vayamos a auditar. La NIA 320 define el concepto de significación en forma similar a la contabilidad y se refiere al objeto de la auditoría, que es permitirle al auditor expresar una opinión acerca de si los estados contables están libres de errores significativos. La norma provee guías para la determinación de la significación, su relación con el riesgo de auditoría y la evaluación de los efectos de los errores. Asimismo, se refiere al efecto que los errores significativos tienen en el informe del auditor. Es decir, esta norma identifica la responsabilidad del auditor de aplicar concepto de importancia relativa. La NIA 330 establece las guías para responder en forma global a la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados contables a través de la aplicación de los procedimientos de auditoría. Estos procedimientos de auditoría están dirigidos para responder a los riesgos en el nivel de las afirmaciones contenidas en los estados contables. Incluyen pruebas de controles que mitigan los riesgos evaluados y, en su caso, la determinación de naturaleza, extensión y oportunidad de aplicación de los procedimientos sustantivos adecuados. Finalmente, la norma incluye elementos para evaluar la suficiencia de los elementos de juicio obtenidos y expresa de qué modo deben documentarse en papeles de trabajo los resultados de los procedimientos aplicados. La NIA 400 provee guías para que el auditor pueda obtener una comprensión de los sistemas contables y del control interno del ente, que sean suficientes para planear la auditoría y desarrollar una estrategia efectiva de la ejecución. Señala la norma que el auditor debe usar su juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar procedimientos que le aseguren que tal riesgo queda reducido a un nivel aceptable. La NIA 401 establece que el auditor debe considerar de qué manera el ambiente computarizado influye en la auditoría. Se refiere a la idoneidad del auditor para evaluar esas cuestiones y, en su caso, cuando utilizar el trabajo de terceros expertos en el área, pero no comprometidos con la organización auditada. La NIA 505 señala que el auditor debe determinar si el uso de confirmaciones externas es necesario para obtener elementos de juicio válidos y suficientes para respaldar las afirmaciones contenidas en los estados contables. De igual forma, aplicada a la auditoría de legalidad, es necesario considerar si el auditor necesita utilizar las técnicas de confirmación o certificación que hemos revisado en el video anterior. La NIA 520 provee guías para la aplicación de procedimientos de revisión analítica en las etapas de planeamiento de recopilación de elementos de juicio, es decir, como pruebas sustantivas, y a la finalización de la auditoría como una revisión global. A su vez, proporciona detalles sobre las diferentes pruebas analíticas por ejecutar y el alcance de la confianza que ellas proveen de acuerdo con un conjunto de factores indicados en esta norma. Incluye una guía sobre la investigación de partidas inusuales y la obtención de evidencias corroborativas de las desviaciones determinadas. Es importante revisar esta NIA debido al contexto analítico que podemos utilizar en nuestras auditorías de legalidad
La NIA 530 expresa que cuando el auditor diseña sus procedimientos de auditoría, debe determinar medios apropiados para seleccionar los ítems que va a probar, como así también los elementos de juicio que debe recopilar para cumplir con los objetivos de las pruebas de auditoría. La norma establece que usar un muestreo estadístico o no estadístico es cuestión de juicio del auditor. Trata en particular 1. La manera de diseñar la muestra, para lo cual trata cuestiones tales como población, estratificación y selección de acuerdo con la ponderación del valor de los ítems. 2. El tamaño de la muestra. 3. La selección de la muestra. 4. Los procedimientos de auditoría sobre los ítems seleccionados. 5. La naturaleza y causa de los errores detectados. Y 6. La proyección de los errores y la evaluación de los resultados de muestreo. La NIA 620 nos habla de la organización en un campo de especialización distinto al auditor. Cuando un auditor externo utiliza el trabajo de un experto, debe obtener elementos de juicio válidos y suficientes de que tal trabajo es adecuado a los propósitos de la auditoría. La primera cuestión es determinar si se necesita usar los servicios de un experto y en qué casos. Luego, evaluar la competencia y objetividad del experto. Seguidamente, analizar el alcance del trabajo del experto. A continuación, evaluar el trabajo realizado por el experto y finalmente, evaluar si será necesario modificar su informe de auditoría haciendo referencia al trabajo del experto, ya que si no hiciera tal referencia, el informe solo podría ser valorable sin salvedades. La NIA 705 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado.